Ahí aplaudimos. Vamos a tomar el té. Vamos a tomar el té. Qué lindo. Bueno, Marce, gracias por abrirme las puertas de tu No, casa. un placer poder compartir. En Casa Melfi, ¿no? En Casa Melfi, sí. Este lugar ha dado en llamarse Casa Melfi. A partir de la partida de Lito, de la partida física, empezó a tener tanta presencia que cuando empezamos a hacer actividades, fue como natural el nombre que le quedó a la casa. Antes no tenía, vieron que Pinamar tiene la costumbre de nombrar a sus casas, ¿no? Sí. Casi todas las casas, por lo menos antes, no sé ahora si la nueva arquitectura incluye eso. Cada de vez los menos nombres. pareciera. Sí, pero las casas históricas tienen nombre. Y bueno, acá fue así, muy natural. Casa Melfi, sí. Casa Melfi que hoy abriga a la cultura aún más todavía con encuentros Sí, que se van realizando de vez en cuando. Muchas actividades, con mucho placer. A ver, convengamos en que si bien con Lito nunca lo hablamos, pero naturalmente nuestra vida pasó por el arte, ¿no? Bueno, no quiero emular a Stanislavski, mi vida en el arte, de ninguna manera. Nuestra vida como pareja pasó por las artes. Y bueno, eso nos dio el beneficio de además de querernos mucho, poder transitar el trabajo, la creatividad, los inventos, los errores, las pruebas, los fracasos y los éxitos en el arte. Y yo creo que ya desde el momento en que nosotros vivimos los primeros años de Pinamar, los vivimos alquilando, como la mayoría de los que recién se mudan. ¿En qué año era eso? Lito empezó en el 88 a venir a Pinamar a dar taller de teatro y a dirigir al elenco del Teatro del Mar en aquel momento. Y después en el 90, cuando ya nos mudamos y nos instalamos, durante varios años alquilamos. Y después vendimos. Yo soy de la época en que cuando uno se casaba, los papás te podían ayudar a comprar un departamentito y podías en cuotas comprar un auto. De modo que cuando me separé del padre de mis hijas, pudimos vender la casita que teníamos en Buenos Aires y con ese dinero que repartimos pudimos comprar con Lito nuestro primer departamento en Pinamar. Bueno, vivimos en ese departamentito muchos años, era muy pequeño, pero también estaba repleto de cuadros y de libros, y con su tablero de arquitectura que le había hecho su padre. Después quedó acá, perdido en manos extrañas de Pinamar. No importa. Y esta casa que Lito diseñó y construyó fue en el 2002, comenzamos a construirla y nos mudamos en el 2003. Y yo creo que ya en su génesis todo lo que Lito pensaba tenía incluidas las artes. Siempre. No podía separarse. Eran, sí, fueron sus dos grandes amores, ¿no? La arquitectura y el teatro. Muy, muy, muy juntos, muy de la mano. Y por ejemplo, era un director de teatro que él siempre decía que no podía comenzar a trabajar un material de dramaturgia si primero no veía conceptualmente dónde sucedía ese material. Bien, claro. Generalmente comenzamos a partir de la lectura, ¿verdad? Una obra de teatro, para trabajarla, para ponerla en escena, para estudiarla, para estudiar a su autor. Pero bueno, una vez elegida la obra, él tenía que trabajar un buen tiempo acerca del espacio cósmico donde se desarrollaba, que podía ser en Júpiter. No necesariamente tenía que ser un espacio físico conocido, claro, y naturalista realista, ¿sí? Pero él en su cabeza tenía que hacer el plano, sabía las dimensiones, ¿sí? Y eso era lo que le daba la posibilidad de comenzar. Entonces yo creo que cuando él pensó esta casa, ya la estaba pensando, y cada decisión que tomó tuvo que ver con el arte. Con el arte, ¿y sabes con qué se va? Con incluir a los artistas de Pinamar. Lito fue un tipo muy comprometido en lo social. Él me enseñó ese camino de que había que, más allá de hacer teatro porque a uno le guste o porque uno sienta que sirve para eso, había que tener dos cosas: pertenencia con una agrupación,
nosotros la tuvimos con el Teatro del Mar. Pertenencia quería decir empatía con sus integrantes, las mismas ideas, los mismos modos de trabajar, ¿sí? No solamente estar afiliado a una agrupación, sino realmente tener una comunión con la gente de ese grupo. Y Lito la tuvo con la gente del Teatro del Mar de aquellos años. Y la otra es que cuando uno toma la decisión fuerte como la nuestra, de mudar una familia y de instalarse en una ciudad nueva, porque venimos de otros lados, ¿no? Lito venía de Mar del Plata y yo de Florida, Vicente López, Buenos Aires. Cuando uno toma esa decisión, tiene un gran compromiso con la comunidad a la que se va a integrar. Tiene que ocuparse de esa comunidad, ocuparse de qué es lo que necesita a nivel artístico o cultural esa comunidad, de ver cómo le puede servir a esa comunidad. Uno no puede llegar a una comunidad solamente para exponerse o para mostrar las plumas, ¿sí? Sino compromiso. Un compromiso, claro. Un compromiso con la gente y con los gustos, con las necesidades de la gente, ¿no? Y hay que saber hacerlo. Hay que saber hacerlo y detectarlo. Yo me acuerdo que hace mucho, habrá sido año, no sé, 93, 94, salud, había un programa de radio que tenía Luis María Lera Tucha, recientemente voló también, no me acuerdo con quién más, pero te invitaban una vez, no sé, por semana o como era, a ser intendente por un día. Entonces invitaban a una persona de Pinamar para que hablara de qué haría si fuera intendente en Pinamar. Y cuando le invitaron a Lito, repitió durante todo el programa que lo que más le gustaría hacer era escuchar. Escuchar. Y a cada rato lo repetía. Yo como intendente voy a escuchar. Era un juego muy lindo, ¿no? Claro. Muy divertido el de ese momento del programa, pero realmente no la escucha. Aprender a escuchar qué es lo que la gente necesita, gusta, quiere, precisa, disfruta, ¿no? Importante. Porque sí. somos todos distintos, pero al vivir en una misma ciudad, yo creo que tenemos un pequeño compromiso que es de buscar la manera de lograr la empatía, ¿no? Porque si siempre estamos señalando los errores de los demás o están señalando los errores nuestros, bueno, una comunidad no puede crecer. Creo que se crece cuando se encuentran los factores comunes y logran desarrollarse. Pero es como vos decís, un trabajo. Es un trabajo lograr y un compromiso. A mucha gente no le interesa y otra trabaja en pos de eso. Bueno, Lito siempre incluyó en todos sus proyectos a los artistas de Pinamar. Bueno, ya nos invitaste a viajar en los años, en el tiempo. Nombraste los dos amores de Lito, como la arquitectura del teatro, pero estás vos también, el amor principal. Sí, es verdad. Y yo quiero conocer a esa Marcela niña, a esa Marcela adolescente. ¿Cómo te formaste? ¿Por qué elegiste el camino del arte? Yo creo que hablando con el diario del lunes, ¿no? Ahora que uno perdió a la niña, lamentablemente, y a veces da mucho trabajo recuperarla. Yo en mi primera infancia, tengo dos hermanas mayores, me llevan 10 años, por lo tanto los recuerdos que tengo de mis 4, 5 años, 6 años, siempre, fui casi como una hija única. Okay. Porque mis hermanas comenzaron la escuela muy chiquitas. En esa época no había problemas en la edad para entrar a la escuela. Así que a los 15 años, antes de cumplir los 16, ya se habían recibido de maestras, las dos. Wow. Y trabajaban en escuela, turno mañana, turno tarde, y entraron a los 16 a la facultad. Así que yo en casa era una diosa, porque estaba sola, me daban todos los gustos. Tuve una familia hermosa. Me dejaste de Florida, Vicente López. Florida, Vicente López, sí, ahí me crié y fue una infancia en la que disfruté mucho de mis mayores, de mis tías abuelas, de mis abuelos, pero sobre todo de mis tías abuelas. Tuve unas tías abuelas españolas, Salustiana, Cipriana e Hipólita,
que vivían a 3 cuadras de casa, y para mí el universo de esas 3 mujeres españolas era maravilloso. Era viajar en el tiempo también, porque eran de aquellos inmigrantes que sostuvieron la musicalidad española o italiana hasta la muerte, y aquellas costumbres todavía en un barrio como sigue siendo Florida, de tener gallinero, los conejos, los árboles frutales, el tendedero de la ropa con la cuerda afuera, la huertita, y a mí todo eso me encantaba. Me encantaba y me encantaba. Yo creo que ahí se gestaron muchos de mis escritos, de mis primeros cuentos y mis primeros textos. Te va construyendo todo eso. Claro, claro. Van siendo... Si supiste, ¿no?, observar y contemplar y admirarlo. Es que sí, claro, van siendo amores que quedan adentro, todas esas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, yo iba mucho a la casa de la tía Salus. Ellas eran 3 hermanas y vivían a media cuadra cada una de la otra. Claro. Y la casa de la tía Salus tenía perfume a la cacerola donde se cocinaban las frutas, porque permanentemente hacía dulce, ¿no? Era una familia muy humilde. No tenían dinero para comprar dulce. Entonces, enfrente había una verdulería, y el verdulero todos los días, cuando cerraba, le traía un cajoncito con cosas que eran hojitas de lechuga o de espinaca y frutitas que se suponía que eran para los conejos y las gallinas. Pero aquí que la tía Salud de ahí seleccionaba, y de ahí sacaba frutas a las que les cortaba un pedacito, 2 pedacitos, y con eso hacía unos dulces que te querías morir. La cacerola negra, ¿viste? Quemada, porque siempre se hacían en la misma cacerola, pero ese perfume de la fruta cocinando se quedó adentro mío para toda la vida. Y fue muy, muy placentero, muy placentero. El permiso para ir hasta el gallinero al fondo a darle de comer a las gallinas, que me dejaran entrar, porque siempre era cuidado con la puerta, que no se escapen las gallinas. Era divino. Y otra cosa que era muy mágica, cuando nacían los conejitos. La conejera era muy larga, tenía 3 partes. En el medio había 1 o 2 conejos. En las otras 2 partes, todas divididas con el alambre, ¿no?, de gallinero. La coneja que había parido, y afuera estaba lo que sería el nido, pero conectado, con un agujerito, techito, parece que tenía que estar oscuro, donde se le ponían pajitas y trapitos para que la coneja hiciera el nido, y mismo con su pelito, ella armaba todo ahí un pompón a donde tenía las crías. Pero, desde afuera de la conejera se levantaba el techito y vos podías mirar esos conejitos, pero no los podías tocar. No los podías tocar, porque si los tocas, la coneja se los come. Entonces no hay que tocarlos, ¿no? Porque es un parricidio. Pero tenían que crecer los conejos. Y era ver esos conejitos tan chiquitos. Y después, cuando la tía avisaba que ya habían crecido, ya eran un pompón, entonces ella los sacaba, los ponía en una canastita y me dejaba un ratito acariciar los conejitos sentada al sol. Sí, una cosa, unas sensaciones que creo que son de película y que son irrepetibles. Y claro, son cosas que suceden, no sé si por casualidad, por causalidad, diría yo, y que te quedan adentro para siempre. Después siguió la adolescencia, hermosa también. Hice una escuela secundaria, primaria en colegio de monjas. Secundaria en la escuela de la parroquia del barrio. Y ambas experiencias fueron muy divertidas. Sabes que no tengo, gracias a Dios, no tuve malas experiencias, ni tengo recuerdos negativos, que mucha gente que transitó por esos espacios no la pasó muy bien. Yo la pasé bárbaro. Tuve unas monjas divinas en el Santa Teresita, que nos hacían jugar a inventar pecados, a ver si invocábamos en lo que quería decir pecado, en lo que estaba bien, lo que estaba mal. Bueno, eran muy divertidas. Nos dio la comunión un cura tercermundista de Córdoba, el padre Pablo, que nos resultaba muy divertido también su tonada cordobesa. Y después la secundaria también, porque en la secundaria en realidad era la escuela parroquial porque estaba al lado.
la parroquia, pero jamás nos obligaron ni nos incitaron a ir a misa, ni a rezar, ni nada por el estilo. Y bueno, tuve una secundaria muy divertida, la pasé bárbaro, la verdad que la pasé bárbaro. En algunos recuerdos míos hoy reconozco que de alguna manera fui líder. Bueno, tengo una foto que anda dando vueltas por ahí que cuando terminé quinto año me dieron una placa y una medalla como mejor compañera. Okay. Y eso para mí fue, creo que lo más gratificante. Es lo más, ¿no? Claro. Era una escuela mixta. Me gustaba estudiar. También me gustaba ratearme cada tanto, ¿no? Con mis 2 o 3 amigas. Y esas 2 o 3 amigas, en realidad voy a nombrar a 3, Ana, Marita y Adriana, que disfrutamos juntas tanto la secundaria, siguen siendo mis 3 amigas de hoy. Qué lindo. Seguimos juntas, sobre todo con Marita. Con Marita nos conocimos en primero inferior, teníamos 6 años. Hoy tenemos 67, así que ya hemos pasado los 60 años juntas, disfrutándonos. Qué bien. Así que también eso es otra de las cuestiones que creo que son muy valiosas cuando te quedan, cuando se pueden atesorar, ¿no? Esos amigos de la secundaria que pasan a ser amigas de la vida, realmente, amigas de la vida. ¿Y cuándo aparece la Marcela actriz? Mira, en la escuela ya estaba. Después, cuando terminé la secundaria, me metí en talleres, en cursos. En aquella época existía el LIFT, había taller ahí en el barrio, había un taller de teatro de la Sociedad de Fomento. También iba ahí al taller de teatro, pero eran, ¿cómo te diré? Algunos no, ahora que iba a decirte que eran como divertidos nada más, pero sin embargo, recuerdo a una profesora que se llamaba Mónica, no me iba a acordar, un apellido doble, y nos hizo hacer ese año ejercicios de percepción muy interesantes que no tenían que ver tampoco con una gran interpretación, sino con descubrir en nosotros mismos, ir descubriendo las sensibilidades que podíamos tener cada uno de nosotros. Fue muy lindo ese taller. Y bueno, después hice cursos con otras personas que no quiero nombrar porque son actores muy conocidos y que resultaron muy desagradables para mí. Olvidables. Olvidables. Que lamentablemente eso también ocurre en el teatro, en el día de hoy sigue ocurriendo. Mucha gente, o porque tiene ya un nombre a nivel comercial o nacional, dicta talleres, o porque se le canta la gana, dicta talleres, y a veces hacen mucho daño. Porque yo siempre digo, ¿no? Por ejemplo, a Sebastián, ¿se le ocurriría dar clases de danza clásica o de violín? Claro que no. Claro que no, porque no sabes. Entonces, ¿por qué en teatro sí? ¿Por qué hacen eso con el teatro? ¿Sí? Bueno, yo podría decir de algún modo, yo dicto taller de teatro acá en Casa Melfi, pero siempre dejo muy claro que ni soy profesora, porque, a ver, no, si bien hay carrera de teatro, ¿sí? Vos te podés recibir en la Escuela de Arte de Madariaga de profesor de teatro. Eso no quiere decir ni que sepas ser un buen docente, ni que sepas transmitir, ¿sí? Ni que tengas capacidad de artista. Es decir, el artista en cualquier disciplina está en algún lugar genético tuyo, ¿sí? Más allá de que luego crece y se alimenta con el estudio, con la información, con la formación, ¿sí? Pero cuando yo doy mis talleres, igual que el taller de la palabra, esto queda muy claro para la gente que viene. Yo por eso no evalúo, no califico, no clasifico a la gente. Simplemente lo que hago en mis talleres es entregar lo que sé, lo que aprendí yo en mi transcurso,
¿sí? Sí, tenés tus herramientas. Entregar, Después, claro, no sí, cualquiera sí. puede saber transmitir o liderar o llevar adelante actividades que quizás y después, bueno, por supuesto no son naturales. claro, a partir de conocer a Lito, tomé el teatro con otra seriedad, ¿no? Porque pasa eso también. Si alguien no te enseña que se puede hacer seriamente, vos podés tomarlo como un divertimento, como una exhibición, y bueno, y quedarte con eso, ¿sí? En cambio, como decíamos antes, por ejemplo, acerca de que el teatro o el actor debe tener su compromiso con la comunidad. Entiendo que en Buenos Aires, por ejemplo, o en una ciudad grande es muy difícil, porque tampoco hay esa sensación de comunidad, claro, de pueblo, ¿no? De agrupación, no hay. Sos casi un desconocido en Buenos Aires. En cambio, yo creo que Pinamar todavía en algunas lecturas es una aldea, como decía nuestro querido Hugo Minghetti, somos una aldea. Cuando uno reconoce eso, puede empezar a tomar su disciplina artística con un poquito más de seriedad, ¿sí? Y en función a eso, no solo en el teatro, sino también en todas las demás, en los demás vínculos que yo busco, con artistas plásticos, con músicos. A ver, por ejemplo, nombremos las 2 últimas muestras que hicimos en la sala de exposiciones municipal. La de Ana Chávez, que eran 9 pirañas, esta muestra llamada Guerreros del Arco Iris, nos hablaba de Guerreros del Arco Iris porque fue el barco hundido de Greenpeace, tenía ese nombre, un barco que estaba defendiendo a estos otros seres que viven con nosotros en el planeta y que no sé por qué razón nos creemos que son menores, ¿sí? Como los peces, como todos los desconocidos que están en el fondo del mar, ¿sí? Aún sobre la tierra. Siempre creemos que los gatos, los perros o los elefantes son menores que nosotros, o las hormigas, cuando somos todos iguales en realidad, ¿no? Bueno, esa muestra, Guerreros del Arco Iris, tuvo la participación nuestra, digo, del grupo literario, porque escribimos, porque yo trabajé también para buscar qué queríamos entregar en esa muestra con Ana. Ahora la muestra que baja mañana, que es la de Teresa Morando, tiene que ver con las lechuzas, que en estos últimos años se han adueñado de Pinamar y son hermosas y cargan con una mochila de ser el pajarito que tienen las brujas, ¿no? Y de pegar unos gritos en la noche y de darnos miedo y de aparecer en las películas de terror. Y sin embargo, nosotros les encontramos otra parte muy romántica y al mismo tiempo esta necesidad de decirle a la gente, y sobre todo a los turistas que por ahí llegan y desconocen lo que son estos lechuzarios, claro, que los respeten porque ellas nos están respetando a nosotros, ¿no? Estos de alguna manera invasores urbanos. Podemos convivir perfectamente. Sí. Entonces, bueno, ese placer mío en mi tránsito de vincularme con artistas que me interesan los artistas que quieren decir algo, además de exponer algo, ¿no? Y sobre todo exponer la obra, no exponerse, sino exponer la obra. Me parece que eso es algo muy interesante y que a veces se nos mezcla un poquito. A veces no nos damos cuenta cuando queremos exponernos nosotros, exhibirnos nosotros, ¿sí? Esa delgada línea, claro, o no. A veces nos hacemos los distraídos, ¿no? Y terminamos exhibiéndonos nosotros, y no debería ser. Bueno, esto me pasa también con Antígona. Trabajamos mucho con Lito durante todo un año para la puesta de Antígona, que sigue en pie Antígona. En cualquier momento se presenta ahora en los próximos meses, a partir de julio en adelante, en Casa Melfi. Muy Antígona, bien. Uy, claro. En una versión más chiquitita, pero siempre concentrada. El mismo texto, en la misma obra, digamos, ¿no? Y disfrutamos mucho en la construcción y primero en el descubrimiento del autor, de José Watanabe. Fue maravilloso descubrirlo, y
Y Lito estuvo muchos años para convencerme de que hiciera un unipersonal. Y a mí me costaba mucho la idea, porque toda mi experiencia en estos 35 años había sido en elencos siempre de más de 2 o 3 personas. Y me sentía muy desamparada en la idea de pensar que podía estar sola arriba de un escenario, ¿no? Como Bonavena. Y sin embargo... Ringo decía, suena la campana, te sacaron el banquito y te quedaste solo. Exacto. Bueno, y sin embargo, de la mano de Lito aprendí mucho, me costó mucho trabajo construir lo que construí con Antígona, pero disfruto en cada función justamente en una función que dimos en Buenos Aires fue muy hermoso por parte de algunos familiares míos y amigos de la infancia, escuchar que me dijeran, no vi a Marcela. Y eso fue un regalo para mi alma, porque es un trabajo lograr desprenderse de uno, ¿no? Entregar todo a la composición para que el espectador pueda disfrutar realmente esa historia, la del personaje, con sus circunstancias y con lo que le está pasando. Y bueno, más allá de eso, por supuesto que la historia y lo que narra Antígona sigue siendo de mucho valor para nosotros hoy. De mucho valor seguir hablando de eso. Así que también esa Marcela está feliz de poder seguir diciendo todo eso, ¿no? Bueno, quien no la haya visto tiene tarea, porque si vamos a estar a partir de julio con más. Sí, ojalá. Más puestos en la escena. Igualmente seguimos aquí también en Casa Melfi con esta propuesta que también armé. A mí me cuesta mucho, por más que mis compañeras de elenco dicen que yo las dirijo, me cuesta mucho pensar en eso, porque entiendo que un director era Lito. Yo estoy recién dando los primeros pasos y aprendiendo. Pero me animé a Perfume de Mujer, que es el espectáculo que seguimos dando aquí en Casa Melfi, en un formato muy especial, en donde no hay platea y escenario, sino que ocurren cosas aquí adentro de la casa, que la gente ha disfrutado muchísimo durante toda la temporada, y seguimos con Perfume de Mujer una vez por mes. Así que también disfruto allí este caminito que estoy aprendiendo, que es el de la dirección. Qué lindo. Teatro del Mar, quienes vivíamos Pinamar de otra forma y nos instalamos más acá en el tiempo, no sé, yo hablo con Mariano Gil, Juan Vidauli, Nico Pisiati, marcaron huella, y marcaron huella de una forma especial. Incluso recuerdan muchos cómo promocionaban las obras, por Bunge, ¿no? En auto, megáfonos. En auto, y no solo en auto, en un carromato que habíamos inventado con Mauricio Cañadas, habían inventado, los hombres habían armado ahí. Sí, el primer móvil, no era un papa móvil, era un teatro móvil, con unos cartelones y con él hablando con un megáfono, qué sé yo. Iban haciendo ruido. Íbamos haciendo ruido. Incluso el primer espectáculo en el que yo trabajé, que fue en el año 90, que fue El Inglés de Juan Carlos Gené, hermosísima obra que hay que seguir trabajándola y poniéndola, que habla de las invasiones inglesas, y hay que seguir porque seguimos siendo invadidos, no solo por los ingleses, sino por muchos otros ahora, desde muchos lugares. Es interesante reconocernos como invadidos, ¿no? Bueno, las invasiones inglesas en esa obra, El Inglés, ensayamos durante todo un año, y como no teníamos plata para imprimir folletería, habíamos pedido a Telpín unas antiguas guías telefónicas, y cortamos todas las hojas de las guías telefónicas, y con marcadores fibrones nos juntamos 2 o 3 noches, todos los del elenco, que éramos 14, a escribir arriba de esas hojas: se viene el inglés, se viene el inglés, se viene el inglés. Y salimos una noche con unos baldes de engrudo cocido que había preparado Minghetti, engrudo cocido que después cuesta mucho despegar, y empapelamos Pinamar. Los postes de la calpa,
por todos lados pusimos esos carteles. Creo que hasta llegamos a poner en las veredas. Y la gente a la mañana, eso salimos como a la 1, 2 de la mañana. Claro, pero fue la reacción al día siguiente. Todo el mundo decía, ¿qué es el inglés? ¿No? ¿Qué es? En aquella época Andrés Saladino tenía el supermercado El Sideral en la esquina de Rivadavia y Show. Y entonces Andrés, que estaba en la caja, escuchaba, ¿no? Y aparte por todo el supermercado, se viene el inglés, se viene el inglés. Y decían, ¿será un whisky seguramente el inglés? No, dice, debe ser algún actor o alguna persona, debe ser. Bueno, promocionamos y provocamos furor con esos inventos hermosísimos que eran producto de la pobreza. ¿Y dónde subían al escenario? El inglés se hizo en la Corbeta. En la Corbeta hicimos 2 espectáculos maravillosos. El inglés, que, metimos adentro del patio de la Corbeta, no sé si lo recuerdan, está filmada esa obra. Metimos ¿cómo se llama? Un semirremolque de la municipalidad. Ok. Que hubo que meterlo empujando, habían puesto unos rodillos debajo y lo empujaban entre un montón de empleados municipales, porque ese era un escenario. El inglés sucedió dentro del patio cubierto de la Corbeta en 3 o 4 escenarios distintos. Y el público estaba parado en el medio y se desplazaba justamente como el pueblo argentino, que se desplazaba de un lado a otro viendo qué era lo que sucedía, con el virrey, con los... Bueno, divino, hermosísimo. El coro de Pinamar en ese momento fue el encargado de toda la parte musical, y también el coro funcionaba como pueblo, y todos los demás teníamos 3 o 4 roles cada uno. Bueno, fue terrible esa puesta en escena, bellísima, y además en el verano decíamos... El turista que viene a Pinamar estará interesado por hablar en pleno verano de las invasiones inglesas, ¿no? Del año 6 y del 7. Se llenaba. Y nosotros desde atrás del telón, con un agujerito que teníamos, espiábamos y contábamos a la gente. Y hemos tenido más de 300 personas metidas adentro del patio. Hermoso. Parados, ¿no? Turistas parados, todos muy elegantes, tostaditos, rubios, ¿no? Y parados mirando una cosa, y terminaban cantando un carnavalito, el carnavalito del final, que era el carnavalito triunfal, donde el pueblo lograba triunfar sobre los ingleses, y nosotros bajábamos a bailar con la gente bailaba ese carnavalito como si fuera la cumbia más tentadora. El inglés pasa por todos los géneros musicales argentinos. Entonces, según la escena y las circunstancias, tiene chacareras, zambas, vidalas, bagualas. Es hermosa, hermosa la composición musical, que originariamente estuvo a cargo del Cuarteto Supay. En este caso cantaba el coro de Pinamar, una canción, me hicieron cantar a mí sola, la zamba del hielo de la noche en que nos atacan los ingleses, una zamba bellísima, muy triste. Bueno, y otro espectáculo maravilloso que sucedió en el patio de la Corbeta también, que ahí armamos un revuelo, fue una versión teatral del Joven Frankenstein de Mel Brooks, en donde hasta llegamos a desmontar las barandas de los pasillos superiores de la Corbeta. Instalamos una escalera caracol, porque por allá arriba entraba el monstruo, que era Carlos Reffle. Era maravilloso, era maravilloso. Qué lindo. Sí, recuerdo. muy hermosa, fue muy hermosa esa apuesta también, muy bella, también con músicos en vivo, con canciones en vivo, realmente, y con mucho público, interviniendo, con el público cerca, ¿no? Creo que esas sensaciones, y más allá de que Mel Brooks lo pone como una comedia, a nosotros nos interesaba mucho esto de hablar del físico. Uh-huh. Y de qué ocurre cuando nos fijamos en la parte física de un ser y lo catalogamos como monstruo, cuando realmente puede ser un ser muy tierno, como ocurre en esta versión de Mel Brooks, ¿no? Que termina enamorado y se casa con Elizabeth. También nos interesaba hablar de eso, ¿no? De cómo
este momento nuestro pone tan por delante la belleza física, tan por delante. Que es otro tema del cual hablo en Aires de Amor y Muerte, una de estas 3 obras que forman el libro de mi producción, el libro que edité con 3 obras teatrales. Una de ellas es Aires de Amor y Muerte, que leímos la semana pasada sobre Felicitas Guerrero, que también da lugar, que también va a venir a Casa Melfi, la lectura, y que también da lugar a pensar tanto en esto, ¿no? ¿Cómo seguimos sosteniendo el tema de la belleza física? ¿Cuánto nos cuesta que un protagonista sea feo, sea gordo, sea rengo, sea viejo? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Y cuál es en realidad? O sea, nos cuesta romper la barrera, ¿no? No andamos buscando a un hombre lindo o a una mujer linda. Estamos buscando otra cosa, señores. Estamos buscando la belleza adentro. ¿Por qué no nos esforzamos un poquito más para lograr verla, no? Bueno, esa cuestión de la belleza también estaba allí en ese joven Frankenstein. Y después quedó también en la memoria colectiva Globos Rojos, Rojos Globos Rojos. Sí, Rojos Globos Rojos es otra maravilla. ¿Ves? Lito siempre, excepto con Mel Brooks, pero sí se ocupó mucho de degustar a los autores nacionales, ¿no? Como Gené, como Tato Pavlovsky. El Tato era uno de nuestros dramaturgos y actores, directores preferidos. Nosotros estuvimos primero con él conversando bastante, viajamos 2 veces a Buenos Aires a verlo, porque Lito siempre se ocupó primero de obtener la autorización del autor. Y en este caso Tato al principio le decía, pero vos sos muy joven para hacer el personaje. Pero bueno, a medida que se fueron conociendo, Pavlovsky se fue dando cuenta de que la pasión de Lito por el teatro y la experiencia que ya tenía dieron lugar a que pudiéramos hacer esa apuesta de Rojos Globos Rojos, donde ese cardenal dueño de un teatrito miserable luchaba tanto para que esa comunidad no perdiera ese espacio físico, ¿no? Y para nosotros fue muy, muy, muy dolida porque pasaron 2 cosas importantes. Justamente al año siguiente de haber estado haciendo Globos Rojos, sabíamos que nos sacaban el Teatro del Mar. El espacio físico del Teatro del Mar, ese espacio físico que estaba en Jonás 950, detrás de la antigua Casa de la Cultura, donde hoy está la Escuela Arbis. Claro. Nos sacaban el espacio físico y de eso hablaba Rojos Globos Rojos, de la pérdida de pertenencia, en realidad, ¿no? A través de la anécdota de un teatrito que podría haber sido cualquier otro espacio, pero era un teatrito y nosotros estábamos por perder nuestro teatrito. Así es que estuvimos varias temporadas con ese espectáculo. Y lo otro terrible fue que en la segunda temporada Lito se infartó, justamente. Claro. Entonces cargó con su infarto en el momento en que estaba dando funciones, tuvimos que suspender, estuvimos 2 años dedicados a otros espectáculos y volvimos. Una vez que Lito estuvo recuperado, volvimos con Globos Rojos. Sí, fue algo muy querido, muy querido. Tato lo tienen que buscar, por más que ya no nos acompaña físicamente, pero lo tienen que buscar, el que no pudo verlo en vivo, que era una maravilla, hay que buscarlo, hay que estudiarlo profundamente y hay que leer sus libros. Quiero saber si sos consciente de lo que justamente esto, ¿no? Haber dejado esta huella, marcado la huella y seguís marcando el camino para muchas personas que se interesan en la escritura, en la actuación, conocer a autores que quizás no hubiesen tenido la oportunidad de hacerlo. ¿Bajás eso a vos, a tierra? No sé si lo bajo. No sé, creo que en realidad lo que me pasa es que no he podido ser de otra forma. Seguramente que hay una parte inconsciente mía que disfruta de poder dar las cosas así,
¿sí? Sí. No es que lo hago para disfrutarlo, sino que cuando termino de hacer las cosas, las disfruto porque veo que pude hacer algo bueno. Que alguien se fuera un poquito más feliz, o que se fuera más contenido, o que se fuera más conociéndose, o descubriéndose, o disfrutándose. Porque esto es lo que me dicen, ¿no? Los que me rodean, los que me acompañan en mis talleres, o mis compañeros de elenco, que no creo que lo hagan o lo digan por compromiso. No, es genuino, estoy seguro. Yo creo que es genuino. Hay pertenencia al Teatro del Mar hoy también. Es pertenencia a ese histórico Teatro del Mar, que hoy llamamos Truc Melfi. Okay. ¿Sí? Bien. Hoy llamamos Truc Melfi porque tuvo mucha pertenencia con ese Teatrito del Mar, que entre todos los que formaban el primer elenco, no el primer elenco, porque el primer elenco ya tenía como 10 años cuando Lito llegó aquí, ¿eh? Claro. Había gente incluso que ya no estaba, pero la gente originaria venían trabajando hacía años. Digo, a partir del 88, cuando él empezó a venir, que limpiaron el espacio ese, que era esas dos aulas abandonadas, y lo transformaron en una salita teatral que durante tantos años fue la única salita teatral. Allí se recibió a Ulises Dumont, la lección de anatomía, Nito Mestre, Pedro y Pablo, bueno, ha venido gente maravillosa, Luisa Calcumil, ha venido gente maravillosa en aquel momento, que era un espacio pequeño con 70 butacas, y que luego, por algunas desagradables cuestiones políticas en las que nosotros no interveníamos, voló. Claro. ¿No? Pero, digamos, lo que vos decís, no voló la pertenencia con el recuerdo de ese nombre, de todo lo que hizo el Teatro del Mar, de su historia, de sus integrantes, de los que ya partieron. Y es una alegría que ahora Casa Melfi haya conformado esta troupe Melfi, que tiene a muchos de los integrantes del Teatro del Mar en su composición, casi todos, te diría. No sé si hay gente nueva, creo que no. Toda la gente que está en la troupe Melfi es gente que ha estado en el Teatro del Mar. Y a mí me gusta esta idea de que en realidad, como si fuera un círculo o como las cuestiones que cierran, cerremos hasta que yo desaparezca y no sé qué pasará con esta casa, ¿sí? Pero entre tanto yo pueda mantener esta casa que siga eso que nació como Teatro del Mar, que luego creció, que dio determinados frutos, tuvo sus fracasos y sus éxitos, y ahora trasciende como troupe Melfi. Bien. Y como vos decías, para gente tan valiosa para nosotros como los músicos que nombraste, ¿no? Como Marianito Gil o Nico Pizziati, o Pablo Yáñez, el primer bandoneonista que acompañó a Marianito Gil, que nos escribió algo muy lindo hace poco hablando de Lito. Y Mariano, que en su última presentación en el Teatro de la Torre nos hizo llorar a todos, y creo que frenó antes de quebrarse cuando dijo: yo que he viajado tanto, dando conciertos por tantas ciudades del mundo, creía que en cada ciudad a la que llegara iba a encontrar a alguien similar a Lito Melfi. Y me di cuenta de que no, hubo uno solo. Y eso, wow. Es maravilloso. Es maravilloso porque creo que no se trasciende de otra forma. El éxito no existe como tal, no te ayuda a trascender. O sea, entre los propios humanos, si no pasa esto de dejar algo en el otro, si Shakespeare no hubiera dejado con sus textos conmovido a un público o a un actor, hoy nadie hablaría de Shakespeare. Nadie sabría quién fue ni se interesaría, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo más cercano al éxito. Dejarle algo a otros, que esos otros hagan propio, recuerden, reconozcan y se proyecten ellos también
en otras cosas, ¿no? Además de en sí mismos, porque esto de darse valor a sí mismo como una pequeña virtud que debemos tener, porque es un agradecimiento a la vida de poder ser quienes somos. Yo soy una agradecida permanente. Cuando me despierto tengo la bendita costumbre de decir gracias, antes que nada, por haber abierto los ojos. Y haber podido transitar los caminos del arte. Yo cuando a mí se me ocurre, yo pinto, yo dibujo cuando se me ocurre canto, cuando se me ocurre bailo, porque ¿por qué no? ¿No? Si lo disfruto, y disfruto mucho de que se acerquen y que otros puedan disfrutar este espacio entregando lo suyo y dejándonos cositas adentro que a todos nos alimentan y nos ayudan a seguir creciendo, ¿no? Es como una cinta de Moebius, creo, más que un círculo o una burbuja. Es una cinta de Moebius que no se detiene, un signo de infinito. Me encanta, la verdad que, bueno, siempre es un placer escucharte. Me gustaría cerrar con el significado que tiene para vos que el complejo cultural de La Torre tenga el nombre de Lito Melfi acá en Pinamar, ¿no? Sí, bueno, es una profunda alegría, creo que es un merecido gesto. En el momento que se elevó al Consejo Deliberante el petitorio, se juntaron 498 firmas apoyando la moción. Sé que hubo gestos de algunas personas dolidas porque ya tenía el complejo cultural un nombre, que era el de Pepe Arias. Pepe Arias, para los que no lo conocieron, un actor de principios del siglo pasado, un comediante, que además, cuando fue una persona mayor, tuvo su casa en Pinamar, una casa muy preciosa, veraneaba en Pinamar, su esposa también permaneció aquí, y más allá de que creo que hay muchos artistas o gente de teatro o de cine que han tenido y tienen sus casas en Pinamar, por suerte, porque evidentemente es una ciudad muy bella y muy atractiva. También hay mucha gente que ha hecho cosas por la cultura de Pinamar, como Juan Alberto Badía, que acompañó a los artistas pinamarenses de una manera muy noble, siempre honrándonos y tratándonos como si fuéramos artistas internacionales, y sostuvo su espacio aquí durante tantos años, más de 20 años, haciendo su programa y dándonos el mismo espacio que se le daba a gente consagrada, ¿no? Y aportando a la cultura y viniendo a todos nuestros espectáculos. Bueno, Juan Alberto hubiera sido un lindo nombre también. Pero las bases que fundamentaron este nombre para el complejo cultural, ¿sí?, tienen que ver con un hombre de teatro, un hombre que antes de llegar a esta ciudad ya se dedicaba al teatro, había entregado su camino de vida al teatro y a la arquitectura. El teatro y el complejo cultural unen, allí confluyen las dos pasiones de Lito Melfi. Creo que ha trabajado mucho durante los 36 años que estuvo en Pinamar por el teatro de Pinamar y por la cultura de Pinamar, en lo cotidiano, sin detenerse, con una continuidad absoluta, presentando en esos 36 años al menos un espectáculo por año para adultos y otro durante muchos años sostenido por el elenco Gitanos de adolescentes. Para mí eso es sembrar, abrirse camino y merecer el nombre en un pueblo. Y repito lo que ya dije tantas veces, ojalá dentro de 36 años bajen ese cartel que dice Complejo Cultural Lito Melfi,
porque haya otra persona que merezca, por haber trabajado durante 36 años incesantemente por el arte y la cultura de Pinamar y por el teatro, y merezca que se ponga su nombre en ese complejo cultural. Ojalá que así sea, porque solo estamos de paso. Solo estamos de paso. Yo creo que Pepe Arias debe haber aplaudido desde algún lugar y debe estar muy contento, seguramente, de que alguien de este pueblo en el que él veraneaba haya merecido que ese complejo cultural tenga su nombre. Me encantó. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Y gracias por mirar todo esto y escucharla a Marce en este capítulo en este canal de YouTube.